A Pensar Más con Rosa María Palacios. La caída de Pedro Pablo Kuczynski. Digamos, muchas personas, usted y yo, entiendo leyendo el libro, que se la anticiparon, pero casi con toda claridad. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Miren, nunca entendí bien, Rosa María. Creo que había también algo de acercarse un poquito al micrófono. Algo de transferencia de parte del presidente con el señor Fujimori, porque veía a un hombre mayor de su en edad, la cárcel, de una edad muy parecida, y él es un hombre, además, en lo personal, él es un hombre muy compasivo, muy empático, ¿no? Cuando ve el dolor, rápidamente se engancha con él. Entonces yo creo que hay un elemento psicológico allí. Pero luego toda la parte política, pues hubo mucha incapacidad de ver, para no decir ceguera, porque era más o menos obvio lo que iba a pasar. No era nuevo en la región. Cada presidente que rompió con su base electoral en América Latina, Lugo o el comandante ecuatoriano, no recuerdo su apellido, Lucio Gutiérrez, pues al romper con su base electoral terminaron finalmente fuera del gobierno. Creo que el único que rompió con su base electoral y no terminó fuera del gobierno se llamó Alberto Fujimori. Claro. ¿Pero por qué? Porque en un contexto de violencia, de guerra contra el terrorismo, etcétera, pues él cambió su base electoral por, vamos a decirlo metafóricamente, el partido político más organizado del Perú. El ejército. Que son las Fuerzas Armadas. Claro, su alianza era con el ejército. Y el ejército necesitaba además un jefe político que lo avalara en la lucha. En ese momento. De modo que fue una. Pero yo creo que Pablo Kuczynski nunca entendió que la izquierda había votado por él. Bueno, nunca sintió esa deuda. En esos días se lo comenté, no solamente al momento de su elección, claro, porque finalmente fue el voto de la izquierda, como fue el voto de la izquierda el que le dio el triunfo a Fernando Belaúnde, claro, en 1963, claro, y como fue el voto de la izquierda que le dio el voto a Fujimori en el año 90, claro. Entonces, por un lado eso, pero por otro lado, la propia evidencia de la propia derrota de su primer intento de vacancia, en donde yo tuve una participación más o menos significativa, que es que pues, sin los 10 votos de Kenji, pero sin los 10 votos de Nuevo Perú, las 10 abstenciones, finalmente él hubiera sido derrotado. Entonces, yo no entendía bien por qué quería atender la demanda de unos y no la demanda de otros, que eran exactamente antitéticas. Unos te decían, indúltalo, y los otros te decían, no lo indultes. Entonces, yo creo que ahí pues hubo un error de evaluación política que se pagó. Y además, él pensaba realmente que indultando a Alberto Fujimori se ganaba a Keiko Fujimori. Había que estar ciego para no darse cuenta de que Keiko Fujimori no quería que indulten a su padre. Pues tuvo una mala evaluación, no hubo una buena mirada. Y no hubo forma de convencerlo, porque usted aparece en esas horas cruciales tratando de persuadirlo de lo contrario. Porque yo creo que aunque él me hizo ministro casi sin conocerme, cosa que yo le agradezco, yo tengo con él siempre una sensación de gratitud, pues realmente creo que llegó a tener vamos a decir, una plena confianza conmigo después del intento de la primera vacancia. Claro. Porque salía a defenderlo, porque me parecía además que era justo su derecho a un debido proceso y a que el proceso mismo de vacancia siguiera los cursos que el reglamento del Congreso establecía, que no se estaban siguiendo. Y pues él se dio cuenta que no era, digamos, por cálculo, sino por una defensa legítima de lo que había que hacer, que recién, digamos, adquirió este nivel de confianza conmigo. Se lo dije la tarde del 23 de diciembre, discutí con él, conversé con él con intensidad, pero bueno, tomó su decisión y en ese momento yo también tomé la mía. Claro, inmediatamente usted se aleja del gabinete, digamos, discretamente. Yo renuncio la tarde del 23 con Pedro Pablo y él me dice que no lo haga público. Yo le digo, no tengo ningún interés ni necesidad de hacerlo público, se hará público cuando usted, presidente, lo quiera. Claro. Y después juramenta un nuevo ministro, creo que una semana después de Año Nuevo. Ya por el 9 de diciembre. 9 de enero. Se demoraron un poco, pero sí no fue el único ministro, ¿no? Eva Sombrío también renuncia, varios más. Salvador del Solar, en fin, se va
digamos, casi medio gabinete, ¿ah? O sea, hubo gente que dijo, esto es políticamente inaceptable, ¿no? Y yo creo que Kuczynski no entendió que todos los que salieron a marchar a la calle protestando, yo decía, todos son sus votantes. Todos los que están protestando contra Kuczynski votaron por él. Fue, o sea, el menosprecio que la derecha tiene por el voto de izquierda que se le endosa. Y eso en el Perú se ha visto muchas veces.